Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La urna de cristal se abre para que usted participe del ejercicio de gobierno. Lo puede hacer con preguntas, opiniones y sugerencias, con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, al Twitter @urnadecristal o al Facebook Urna de Cristal. En este programa les tendremos una amplia selección de las preguntas que han llegado a la urna durante este primer semestre del año. Usted pregunta, el Gobierno Nacional responde. Comencemos con el tema de víctimas y restitución de tierras. ¿Cómo le garantizarían a las personas que le entregan las tierras, digamos, la seguridad para que no vuelvan a ser desplazados, no los vuelvan a sacar de su hábitat y tengamos lo que tenemos ahora aquí en Bogotá? Nuevamente, tantas personas desplazadas y tanta indigencia aquí en Bogotá. Martín Mauricio, el Congreso cuando aprobó la ley entendía que la restitución se iba a hacer en medio del conflicto. Por eso el Ministerio de Defensa, de la mano de la Unidad de Restitución, tienen armada toda una estrategia para que aquellas zonas que tienen condiciones de seguridad sean las zonas donde se adelantan los procesos de restitución. Por tanto, todo aquel reclamante que haga una solicitud de zona que tenga condición de seguridad se le tramitará para que pueda volver a su predio y ya no tenga el problema del desplazamiento. El de William Vega Uribe es el caso de muchos otros colombianos. ¿Será posible? Los que fuimos desplazados hace 12 años y solo tenemos pruebas testimoniales o declaraciones extrajuicio, ¿podemos ser aceptados en el registro y acceder a dicha reparación? William, claro que sí. El tema del desplazamiento afectó a los campesinos de manera tal que ellos no pudieron llevar sus documentos. Muchos de las escrituras fueron incendiadas, quemadas con sus casas. Por eso, la ley dispuso que todas esas personas, como usted, puedan hacer las reclamaciones y que la unidad de restitución deba recoger las pruebas necesarias para que se tramite en debida manera este proceso para personas como usted. Y precisamente sobre su entidad, sobre la unidad de restitución de tierras, nos pregunta Lina Montiliano. Quisiera saber cómo el gobierno piensa fortalecer las capacidades institucionales de la unidad de restitución de tierras. Lina, este proceso es inédito en la historia del país y del mundo casi. Enfrentarnos al despojo a lo largo y ancho del país con una geografía tan abrupta como la nuestra, con un conflicto que aún estamos viviendo, implica desafíos. El gobierno está asumiendo esos desafíos. La unidad de restitución se está fortaleciendo en aquellas zonas donde tiene condiciones de seguridad y es posible adelantar los trámites de restitución. Y en aquellas zonas donde no hay condiciones de seguridad, la unidad de restitución está empezando a recoger los trámites o las solicitudes de las víctimas, esperando un mejor momento para proceder a tramitarlas. Eso implica que la unidad se vaya fortaleciendo o ajustando a las realidades de cada región del país. A través de nuestra página web, Diana Marcela Argüelles Salazar nos pregunta: ¿tienen derecho a ser titulares de restitución las víctimas desde el 1 de enero de 1985 al 1 de enero de 1991? Pues el artículo 75 no las contempla. ¿Cómo van a obtener este derecho? ¿Por qué se contempló solo a partir del 1 de enero de 1991? Diana, no. La ley dispuso que el proceso de restitución solamente atendía aquellos casos que se hubieran ocurrido con posterioridad al 1 de enero de 1991. ¿Esto por qué? Porque esta es una ley transicional y las leyes transicionales siempre ponen una fecha de corte. Para el tema de restitución de tierras fue 1991, el año que eligió el Congreso de la República como fecha límite. Tenemos otra pregunta de Luis Rodríguez.
¿Cómo van a ayudar a los niños en educación que vuelvan a estas tierras? Luis, la ley 1448 dispuso de todo un sistema de atención a las víctimas. El tema de educación lo hará el Ministerio de Educación y para eso la unidad de víctimas es la encargada de atender a toda la población víctima, ya sea porque es restituida o por otro tipo de reparación. Para el caso de los niños, conjuntamente con el ICBF se trabajará ese tema. Desde el municipio de Corozal, Sucre, nos escribió Alfonso Álvarez. Mi nombre es Alfonso Álvarez, soy desplazado de los Montes de María en Sucre. ¿Qué posibilidades tengo de recuperar mis tierras que por culpa del conflicto armado las vendía a muy bajo precio? Alfonso, si por el conflicto usted se vio obligado a vender sus tierras y por estas tierras le dieron o le pagaron un precio ínfimo, claro que tiene derecho. Ahora bien, si usted vendió las tierras sin que hubiera existido presión de ningún actor armado, ni usted hubiera sido desplazado por un precio ínfimo, el trámite ya no es el de la ley 1448, sino un trámite ordinario por una posible lesión enorme. Sobre programas complementarios al proceso de restitución, nos pregunta Fabián de Jesús Ortega. Quiero preguntarle al gobierno qué subsidios en salud van a tener las personas llevadas por la restitución de tierras. Fabián, el Ministerio de Salud tiene todo un programa especial para los desplazados y en ese sentido las personas que restituyan o se les restituyan sus predios tendrán acceso a estos programas, pero eso los adelanta directamente el Ministerio de Salud a través de sus entidades adscritas. Manuel Pinto nos envió la siguiente pregunta desde Yopal en Casanare. Teniendo en cuenta que se trata de personas desplazadas y en su mayoría sin recursos, ¿la restitución de tierras irá de la mano con inversiones para proyectos productivos? Y en ese caso, ¿qué entidad se encargará del control de los recursos? Manuel, claro que no, el gobierno no va a devolver tierras peladas. Lo que el gobierno está haciendo es, aquellas personas que les están restituyendo las tierras a los jueces, se les está acompañando con proyectos productivos y con vivienda rural, de tal forma que las personas vuelvan y encuentren un sitio donde puedan trabajar y tengan los instrumentos para hacerlo. Ahora bien, el control de estos recursos lo tiene la Contraloría General de la República y la Procuraduría que acompaña el proceso. Tenemos otra pregunta de Karen Hernández. ¿Cuánto tiempo se está demorando el proceso de restitución de tierras hacia las personas que se vieron afectadas por el despojo? Karen, tan pronto arrancamos el proceso de restitución porque existen las condiciones de seguridad y porque en la zona se presenta una alta densidad del despojo, el término es de 60 días, prorrogables por 30 más, esto es 90 días que tiene la unidad de restitución. Y luego, en manos de los jueces dura 4 meses. Esto es, el proceso en su totalidad dura entre 8 y 10 meses. Tenemos preguntas también a través de Twitter, @urnadecristal. @nenapantocas nos pregunta. Muchas víctimas no reclaman porque tienen miedo. ¿Qué tiene usted para decirles a ellos? Este gobierno dispuso de toda una estrategia para que la restitución se hiciera en condiciones de seguridad. En este momento la Unidad Nacional de Protección tiene un programa especial para todas aquellas víctimas que siendo reclamantes están siendo amenazadas para que las protejan. Por tanto, aquellas personas que sienten miedo, por favor, confíen en las instituciones, hagan las reclamaciones, recuperen su tierra. El Estado las protegerá, ya sea a través de la Unidad Nacional de Protección o el Ministerio de Defensa, a través de la Policía o del Ejército. La Policía también tiene un programa especial para la restitución de tierras. Y la siguiente inquietud es de @vanito2. ¿Qué pasará con los que compraron tierras supuestamente de buena fe y ahora aparecen sus legítimos propietarios? La ley dispone que aquellas personas que hayan comprado tierras y esta compra la hubieran hecho de buena fe, exenta de culpa, que se les indemnice, se les pague el valor, pero la tierra tiene que ser devuelta a su legítimo dueño. Entonces, para concluir, pueden hacerse parte en el proceso y el juez, si encuentra que hay buena fe exenta de culpa, ordenará el pago del predio. Las preguntas sobre seguridad tuvieron respuesta del alto consejero Francisco Lloreda.
Doctor Lloreda, a pesar de los esfuerzos y las estrategias de seguridad, la ciudadanía en las encuestas dice que se siente insegura. ¿Usted por qué cree que pasa esto? En Colombia y en otros países, usualmente la percepción de inseguridad es mucho más alta que la criminalidad real. Así nos lo indicó la encuesta de victimización que hicimos el año pasado, que nos reflejaba que pese a que la victimización es del 20% en las principales ciudades y para 5 delitos, para esas mismas ciudades que priorizamos, la gente alrededor del 60% se siente inseguro. Ello obedece a múltiples factores. Lo uno, a el nivel de deterioro a veces de las ciudades. Dos, a que hay modalidades delictivas que cuando ocurren fácilmente se contagian, como cuando uno le roban un celular, el círculo íntimo siente también temor de que eso le pueda ocurrir y la percepción de inseguridad entonces se acentúa. De la misma manera, incide el nivel de credibilidad en las instituciones. Entonces, esto para indicar que es usual que eso ocurra, pero eso nos deja tranquilos, porque si algo queremos es que los ciudadanos en Colombia se sientan seguros, estén seguros, independientemente de la percepción que pueda existir. A nuestra urna de Cristal TV llegó la pregunta de Marcos Torres. ¿Qué estrategias está liderando el gobierno para ayudar a los taxistas de Bogotá? Los taxistas prestan ante todo un servicio público y ellos lo prestan de distintas modalidades. Algunos de ellos están afiliados a empresas, otros son propietarios y trabajan su vehículo estando no vinculados a alguna empresa. Otros son conductores de vehículos que no son propios o que son dados básicamente en alquiler. Cada uno de ellos tiene situaciones distintas. Algunos de ellos dedican su vida a ser taxistas, son, es decir, profesionales de esa labor. Hay otros que lo tienen como una actividad esporádica de vez en cuando. Entonces es importante distinguir e indicar además que las alcaldías en principio han sido las llamadas a trabajar con los taxistas en sus respectivas ciudades. No obstante, el gobierno nacional, con el presidente de la República a la cabeza, ha tomado la decisión de liderar de manera clara y directa un plan, una estrategia para buscar ponerle coto a la inseguridad que se está presentando, no solo en relación con los taxistas, sino y en especial en relación con los usuarios del servicio público de taxi. Continuemos con las preguntas. Luis López quiere saber: ¿de qué se van a tratar las mesas de trabajo que se implementarán y en cuáles ciudades? Luis, la instrucción del presidente es muy clara, es contar con un plan concreto en un mes. Este plan debe ser construido a varias manos. Ahí van a tener participación las entidades nacionales pertinentes, pero también empresas del servicio de taxi, propietarios, conductores y representantes de los usuarios. Luego de ese plan, de ahí saldrán unas medidas y a la vuelta de 3 meses el presidente ha pedido que se haga una primera evaluación de esas medidas que se adoptan. Entonces esa es la instrucción en torno a la metodología. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que hay una serie de iniciativas que fueron tratadas en relación con cómo lograr, en especial, evitar, prevenir, controlar, disuadir que sigan robando a colombianos a través de los taxis, es decir, la seguridad de los usuarios y especialmente el paseo millonario. Y hay varias iniciativas que van a ser precisamente estudiadas en estas mesas. Frente a este tema, Margarita Mesa pregunta: ¿qué se está haciendo para garantizar el bienestar del ciudadano usuario de los taxis? Distingamos, lo uno es el bienestar, lo otro es la seguridad. En relación con la seguridad de los usuarios, las distintas policías han procurado cumplir con su labor. Es cierto cuando indican que las denuncias por paseo millonarios, incluso por delitos relacionados con el sector de los taxis, que se ha reducido, pero esto no es suficiente.
y somos conscientes de ello. Y por eso, repito, la decisión del presidente, la decisión del gobierno es, a través de esta mesa de trabajo, identificar cuáles son aquellas medidas que se deben tomar, y esto, repito, a partir de algunas que ya se han estado considerando. Andrés Gómez tiene esta inquietud. ¿Cómo va a apoyar al gobierno la iniciativa de las empresas para brindar a sus empleados seguridad social? Andrés, esto no es un tema nuevo y en el caso del sector transportador, de tiempo atrás ha habido una discusión sobre cómo lograr que los conductores tengan seguridad social. Ahí surgen inquietudes, esto le debe corresponder a las empresas de taxi, esto le debe corresponder a los conductores, a cada uno de ellos, para básicamente afiliarse individualmente a la seguridad social. Deben existir otros mecanismos. Sobre el particular, se vienen adelantando mesas de diálogo. Es un tema, repito, que no es nuevo. El gobierno cree que es de la mayor importancia avanzar en él, pero sin duda alguna, al tiempo en que esos temas avanzan, debemos trabajar en lo que tiene que ver con la seguridad de los usuarios que utilizan el servicio público de taxis y también, por supuesto, en la seguridad de los taxistas. Oscar Álvarez nos envió esta pregunta. ¿Por qué si en Colombia es tan recurrente el tema del paseo millonario, no se habían tomado medidas al respecto? Oscar, sí se habían tomado medidas. Sería injusto con la policía indicar que no. Se han tomado medidas, en muchísimos casos se han logrado contrarrestar esta modalidad delictiva, pero lo que es claro es que debemos hacer más. Y cuando digo debemos, somos todos, porque esto tiene que ver con responsabilidades de las empresas, de los propietarios, de conductores, también de los usuarios. Aquí se trata de todos contribuir para no facilitar la comisión de este delito. A nuestra página web www.urnadecristal.gov.co llegó esta pregunta de Mauricio Medina. Cuando se realiza un paseo millonario, ¿quién se hace responsable por los daños al usuario? Mauricio, es una gran pregunta que ayer se planteó en presencia del presidente de la República. Hay quienes señalaban que deben responder las empresas de aquellos vehículos que tienen afiliados. Hay otros que indican que debe responder el propietario cuando de pronto él prestó el vehículo, lo alquiló para que otro lo conduzca. En fin, ese es uno de los temas que se va a tratar en la mesa. Lo que sí es muy claro, y entre las medidas que seguramente se van a tomar, es cómo lograr tener una mayor certeza sobre la idoneidad de quién conduce el vehículo, de quién es propietario de un taxi. Y ahí yo tengo la impresión que todos deben poner un poco de su parte. Se acordó, por ejemplo, que las empresas de taxi con la Policía Nacional podían aunar esfuerzos para identificar de pronto antecedentes que puedan tener conductores de taxi, dado que no podemos llamarnos engaño, seguramente hay quienes se aprovechan de esta noble vocación, de esta noble labor y trabajo para sus fechorías. Carlos Herrera quiere conocer: ¿qué papel van a cumplir las nuevas tecnologías en el tema de seguridad en los taxis? Las nuevas tecnologías están llamadas a cumplir un papel fundamental. No solo si hablamos del mejor aprovechamiento de cámaras de seguridad, bien sea en bahías o zonas amarillas para el abordaje de taxis, sino, por ejemplo, para al abordar un servicio de taxi poder informar simultáneamente tanto a la policía, tanto a algún conocido quien aborde el taxi, a la empresa misma de aquel servicio de taxi que se está abordando el taxi. Mientras haya más información, entonces menores posibilidades tienen de aprovechar el servicio de taxi para delinquir. Otra opción, existen aplicaciones, seguramente unas más seguras que otras, eso habrá que determinarlo, para poder contratar el servicio público de taxis de manera segura.
Es decir, las tecnologías son un instrumento que sin duda alguna, bien aprovechadas, van a ser útiles y ese va a ser uno de los temas que se va a tratar en la mesa. Y para terminar nuestro programa, esta pregunta de Tatiana Villa. ¿Por qué los colombianos debemos sentirnos seguros después de esta estrategia del gobierno? Tatiana, la estrategia aún no la tenemos. Esperamos que a la vuelta de un mes contar con ese plan concreto, como lo ha pedido el presidente de la República, para lo cual se van a lanzar estas mesas de trabajo donde participan el Ministerio de Transporte, la Policía, la Secretaría de Movilidad, en el caso de Bogotá, y donde la Alta Consejería va a hacer un acompañamiento. Y se iniciará para mucho efecto y continuará para otros la implementación de distintas medidas. Esperemos que esas medidas surtan efectos y esto pues en parte va a depender también del compromiso y el apoyo de los ciudadanos. Estamos en Urna de Cristal TV. La ciudadanía pregunta, el gobierno nacional responde. Ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros en este especial de las preguntas y respuestas que ha tenido Urna de Cristal TV durante este primer semestre del 2013. Estas fueron las preguntas del tema educativo. Frente a los megacolegios nos pregunta Teresa Múnera desde Bello, Antioquia. ¿Los megacolegios que están entregando están dotados también o a quién le corresponde esta parte? Responde a esta inquietud la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Teresa, los megacolegios que estamos entregando, que hemos construido, y en estos 2 años y medio de gobierno del presidente Santos hemos construido y entregado 30 megacolegios, los entregamos totalmente dotados. Los entregamos obviamente con todo el mobiliario. También los entregamos con material pedagógico, material educativo para los estudiantes y también para los docentes. Los entregamos dotados en su laboratorio de física, también el de química, también computadores para el uso de las TIC, instrumentos musicales, en fin, todos aquellos elementos e implementos que permitan que se reciba la mejor calidad de la educación. A propósito del tema de hoy, en Urna de Cristal TV recibimos la siguiente pregunta de Lori en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. ¿Qué significa todos aprender? Responde la señora ministra de Educación, María Fernanda Campo. El programa Todos Aprender busca transformar la calidad de la educación desde la primaria, desde el grado 0 hasta el 5º grado. Queremos que nuestros niños desarrollen sus competencias en lenguaje y en matemáticas. Con este programa estamos llegando a más de 2.365.000 niños en más de 850 municipios, en más de 22.000 sedes educativas, con un acompañamiento integral. En primer lugar, les hemos entregado más de 9 millones de textos escolares de matemáticas y lenguaje a los niños y a los maestros, pero también a los maestros de estos niños estamos llegando con acompañamiento de tutores y formadores que son otros maestros, los mejores del sector, para que los maestros puedan mejorar sus prácticas en el aula de clase. En tercer lugar, a estos niños se les está garantizando la alimentación escolar, el transporte escolar y les estamos mejorando su infraestructura. Y por último, pero no menos importante, estamos dotando también a estos colegios de tecnología, de computadores con formación docente. La gran apuesta del Ministerio de Educación es transformar la calidad con este programa desde la primaria. El programa Todos Aprender ha capacitado también a 34.000 educadores en sus prácticas de enseñanza en el aula. Seleccionó 1.700 tutores y formadores por meritocracia y precisamente frente a este tema tenemos la pregunta de Blanca López desde Acacías Meta. ¿Quiénes son los tutores? ¿Qué hacen? ¿Cómo los escogen? Blanca, los tutores son los maestros de maestros que están vinculados al programa Todos a Aprender. ¿Cómo se seleccionan estos tutores? Se seleccionan por meritocracia. Hemos hecho una selección totalmente objetiva, transparente, para encontrar los mejores docentes en cada entidad territorial con base en la evaluación de competencias.
Ya hemos seleccionado más de 2.000 tutores, estamos en proceso de seleccionar otros 1.000 tutores que nos permitan entonces estos 3.000 tutores acompañar a los 70.000 maestros del programa Todos a Aprender, que son los que dictan las clases de matemáticas y de lenguaje a los 2.365.000 niños, que son los que hacen parte del programa Todos a Aprender. Y esta inquietud nos llegó a nuestra cuenta de Twitter. L. Páramo Jiménez nos dice: ¿cómo se construyeron las condiciones de calidad que aplica y defiende el Consejo Nacional de Acreditación CNA? Las condiciones de calidad o los lineamientos en materia de calidad que se exigen en los procesos de acreditación de calidad, que forman parte de todo el sistema de acreditación de calidad, se han venido construyendo poco a poco, teniendo en cuenta esas mejores prácticas que existen o que deben existir en las instituciones de educación superior y en los programas en particular para poder obtener una acreditación de alta calidad. Se han venido haciendo revisiones periódicas. La última revisión se hizo en el pasado mes de diciembre, en el cual participaron de manera muy intensa todas las instituciones de educación superior acreditadas, quienes formularon recomendaciones que fueron evaluadas para generar esos nuevos lineamientos para la acreditación. Después fueron presentadas al Consejo Nacional de Educación Superior para que fueran consideradas y finalmente fueran aprobadas. Esa es la forma como se van poco a poco actualizando los lineamientos o las condiciones de calidad que se exigen para la acreditación, tanto de programas como la acreditación institucional. Esta pregunta es de Margarita Mesa desde Orito, Putumayo. ¿Cómo funciona el subsidio de sostenimiento? Bueno, el subsidio de sostenimiento es un apoyo que se creó desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio con el ICETEX precisamente, para apoyar a los jóvenes estudiantes de educación superior que no tienen los recursos suficientes para poder asumir unos costos necesarios en su proceso de formación. De manera particular, el subsidio de sostenimiento es otorgable a los estudiantes de CISBEN 1 y 2. Son aproximadamente 650.000 pesos semestrales, que generalmente se usan para asumir costos como por ejemplo de transporte, algunos costos de manutención, para sacar fotocopias, comprar algunos libros, que son absolutamente indispensables para llevar a cabo y desarrollar una carrera en educación superior. Entonces, ¿cómo acceder a ellos? Se accede a través del ICETEX. A través de la página web del ICETEX se entra, se envía la información y el ICETEX evalúa la elegibilidad o no de esa solicitud, obviamente teniendo siempre presente la disponibilidad de recursos. El presidente de la República, acompañado por su equipo económico, presentó el 15 de abril de 2013 el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. El PIPE estableció una serie de medidas para consolidar la industria, el agro, la vivienda y proteger las actividades productivas con dos fines principales: generar más empleo y darle más dinamismo a la economía. El PIPE, o Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, tiene medidas transversales para todos los sectores y medidas sectoriales para sectores específicos. Estas fueron las preguntas que se recibieron frente a este tema. Esta pregunta precisamente es de José Bravo. ¿Cuáles son las medidas transversales del PIPE? José, las medidas transversales benefician a todos los sectores y a todas las empresas. Una muy importante es una medida para tratar de generar una mayor devaluación, es decir, que el dólar suba. ¿Cómo lo logramos? Buscando que los fondos de pensiones compren más dólares, compren más activos en el exterior. Eso va a generar más demanda por dólares y de esa manera va a subir la tasa de cambio. Hoy estamos alrededor de 1.830, 1.840 pesos. Nuestra meta es seguir subiendo la tasa de cambio para que los empresarios colombianos tengan más capacidad de competir. Hoy en día tenemos muchos productos importados que están llegando muy baratos o se vuelve muy difícil para los productores colombianos exportar. Otra medida transversal importantísima: a partir del 1 de mayo, los empleadores en Colombia
no van a tener que pagar los aportes al ICBF y al SENA, 5% de ahorro sobre el valor de la nómina. Eso es un gran alivio que le mejora la competitividad a las empresas. Y no solo a las empresas, también a las personas que emplean mano de obra. Si hay una persona que emplea por lo menos 2 personas, tampoco tendrá que pagar los impuestos a la nómina, los llamados parafiscales. Y el ICBF y el SENA no se tienen que preocupar de nada, porque los recursos de ellos están asegurados, los tenemos, de forma tal que esto no afectará para nada el funcionamiento de estas dos queridas entidades. Otras medidas transversales: vamos a bajar los aranceles para que los insumos, las materias primas y los bienes de capital que no producimos en Colombia lleguen a un menor costo. Esto también nos aumenta la competitividad. Y unas medidas muy importantes de lucha contra el contrabando. El presidente de la República designó al coronel Gustavo Moreno como SAR anticontrabando. Va a tener la responsabilidad no solo de dirigir la Policía Fiscal y Aduanera, sino coordinar a todas las entidades del Estado colombiano que hacen parte de la lucha contra el contrabando. Y vamos a poner en nuestras carreteras y en nuestros puertos unos equipos, unos escáneres, que lo que hacen es inspeccionar sin tener que abrir la carga o abrir el contenedor, inspeccionan y se sabe qué va dentro, para que lo que está reportado en los documentos coincida con lo que realmente va en esas tractomulas. De manera que esto nos ayudará enormemente a identificar ese tipo de comercio ilegal. Urna de Cristal TV es un espacio de participación ciudadana. Recibimos esta pregunta de Jimena Quintero. Mi nombre es Jimena Quintero y quiero saber cómo se va a mejorar la competitividad del país con el PIPE. Hola Jimena. Ese es uno de los puntos centrales del PIPE y por eso se llama impulso a la productividad y al empleo. La parte de la productividad está muy relacionada con el tema de competitividad. Es decir, no se trata de darle ayudas a la gente para que sobreviva durante un tiempo, sino se trata de volver más productivo y más competitivo a la industria, al campo, al sector de la construcción en Colombia. ¿Esto cómo se hace? Tomando medidas que aumentan la eficiencia y la productividad de los diferentes sectores. Por ejemplo, al construir infraestructura de carreteras, de puertos, de ferrocarriles que están incluidos en el PIPE, la productividad de la industria mejora mucho al reducir sus costos de transporte para, por ejemplo, exportar sus bienes. Otra manera, al dar crédito a los productores agropecuarios, estos productores agropecuarios pueden producir con tecnologías mucho más modernas, lo cual aumentará su productividad y su competitividad. También hay medidas que son de corte, dijéramos, más estructural, más transversal, que van enfocadas precisamente al aumento de la productividad. Medidas regulatorias, medidas tributarias, como la reducción de los famosos impuestos a la nómina, que hacían que la mano de obra fuera mucho más cara de su valor real, lo cual puede también aumentar la productividad y la competitividad. Es decir, la productividad es un elemento central del PIPE y se ve aumentada por diversos mecanismos, tanto transversales como en cada sector. Desde Medellín pregunta Víctor Mejía. ¿De qué manera el PIPE contribuye a generar 350.000 empleos? Hola Víctor. El Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, que se conoce como el PIPE, genera empleo por dos vías. Por la primera, al aumentar el crecimiento económico en un punto porcentual, ese crecimiento económico hace que las empresas, los almacenes, las obras de construcción contraten más personal y este efecto es de entre 200 y 250.000 empleos que se dan por el crecimiento económico que hace que la demanda por empleo aumente. El segundo camino son los programas y proyectos que están directamente, que son parte del PIPE, es decir, las carreteras que se van a construir, las viviendas que se van a construir, los proyectos productivos que va a haber en el agro, los proyectos productivos que va a haber en las ciudades. Esos proyectos en sí generan empleo, es decir, las carreteras demandan obreros para poderlas hacer, los proyectos productivos emplean a las personas que se meten a administrarlos y a manejarlos, etcétera. A través de este camino tendremos entre 60 y 80.000 empleos.
Sumando estos dos, vemos que puede tener un efecto cercano a los 350.000 empleos. A nuestra urna llegó esta pregunta de Marcela Ruiz. ¿Cuáles serán los impactos en la economía nacional con el PIPE? Marcela, lo más importante es la generación de empleo. Estimamos que este plan va a generar aproximadamente 300.000 empleos, particularmente por el empujón que va a tener la construcción de vivienda en nuestro país y particularmente de vivienda media, porque estas 50.000 viviendas adicionales son viviendas que requieren mucha mano de obra. Entonces, 300.000 puestos de trabajo adicionales este año por cuenta de las casas y apartamentos que van a comprar los colombianos de clase media con una tasa de interés ahora del 7% y no la del 12.5% que se venía cobrando. Y María Fernanda Padilla pregunta. Mi nombre es María Fernanda Padilla Quevedo. ¿Cuánto le cuesta a la nación el PIPE? María Fernanda, ¿cómo está? El plan tiene una inversión, yo no lo llamaría un costo, ya que no es un costo porque es inversión en productividad y en empleo, y esto nunca es un costo, sino tiene una inversión aproximadamente de algo más de 5 billones de pesos, es decir, 5 millones de pesos, que es aproximadamente el equivalente a un punto porcentual del Producto Interno Bruto colombiano, algo menos de un punto porcentual. Y esto se suma a los recursos de inversión que ya está invirtiendo la nación en sus programas regulares, que es el presupuesto más alto de la historia del país, que es del orden de 43 billones de pesos. Es importante que usted conozca como ciudadano todas las medidas que propone el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE. Preguntas como la de Miguel Ángel Llano contribuyen con este conocimiento. ¿Cuáles son las principales medidas tributarias con el PIPE? Miguel Ángel, el PIPE adelanta los efectos de la reforma tributaria, particularmente en lo relacionado con el desmonte de los parafiscales. Pero adicionalmente introduce el nuevo impuesto que es el CREE, el impuesto que se adoptó en la reforma tributaria para gravar las utilidades de las empresas, pero lo hace de una forma diferencial. A las empresas de la industria, el comercio y la agricultura le aplicará una tarifa de retención en la fuente baja, en tanto que a las empresas del sector minero energético aplicará una tarifa de retención más alta. Primera vez que en Colombia se establece este sistema de tarifas diferenciales de retención en la fuente para favorecer a quienes generan el empleo, que son esencialmente el comercio, el agro y la industria. Y por último, vamos a establecer como parte de este programa unas medidas adicionales que nos permitirán agilizar el procedimiento para acceder a una zona franca, que es un mecanismo que estimula la inversión productiva en nuestro país. De forma tal que el paquete en materia tributaria está muy completo y tiene unos elementos que seguramente van a redundar en beneficio de la economía colombiana. Estamos en Urna de Cristal TV, ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Continuamos con las preguntas y respuestas de la Urna de Cristal TV durante el primer semestre del año 2013. Frente al tema cultural respondió la ministra Mariana Garcés. En Urna de Cristal TV la participación ciudadana es importante. Tenemos esta pregunta de Fabián Ortiz. ¿Qué proyectos tiene el Ministerio de Cultura para vincular a la juventud? Pues a Fabián hay que decirle que nosotros, a partir del establecimiento de las políticas públicas en cultura, lo que hacemos es que trabajamos con las bibliotecas públicas del país, con los centros culturales del país y con las casas de cultura del país. Cada uno de esos espacios tiene una gran variedad de programas para jóvenes, en el área de teatro, en el área de danza, en el área de música, en el área de lecturas y fortalecimientos de escritura y lectura. De manera que en todas las secretarías de cultura del país puede Fabián averiguar por esos proyectos, inscribirse de manera gratuita en cualquiera de esos espacios.
Y de Carito en la web. ¿Cuáles son los avances en cultura? Nadie los conoce. Pues a Carito le digo que es importante que entre a nuestra página web www.mincultura.gov.co. Diariamente estamos ahí mostrándole al país qué es lo que hacemos desde todas las áreas en cultura. Los avances son muchos, las estadísticas son innumerables. Hay toda una página donde ella puede ver qué es lo que hemos hecho. En Una de Cristal TV escuchamos sus preguntas, inquietudes y opiniones, como la de Diana Cuervo. Pues quisiera saber en qué consiste el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Diana, uno de los grandes objetivos que tenemos en este gobierno es convertir a Colombia en un país de lectores. Nuestros niños y nuestros jóvenes no leen. Y una de las razones por las cuales no leen es porque no tienen acceso a libros. En sus casas tampoco hay libros para leer. Entonces nos propusimos desde el Ministerio de Educación Nacional llegar al mayor número posible de instituciones educativas oficiales con nuestro Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. ¿En qué consiste este plan? Este plan tiene 3 componentes. El primero es llegar a las escuelas, a los colegios oficiales con una biblioteca escolar, con una colección semilla, 256 libros maravillosos para que los niños, los jóvenes amen la lectura. El segundo componente, formación a nuestros maestros. Estamos formando a los maestros de las instituciones para que promuevan la lectura, promuevan la escritura en el ámbito escolar. Y un tercer componente importantísimo es el trabajo con los padres de familia. Estamos nosotros promoviendo que los padres de familia promuevan la lectura en sus casas, en su residencia, de tal manera que alrededor de un libro se genere una conversación maravillosa en la familia. Pues bien, la buena noticia para Colombia es que las metas que teníamos de aquí al año 2014 no solamente las alcanzamos, sino que las triplicamos. Nos habíamos propuesto llegar con todo este programa integral a 6.900 instituciones educativas. Pues bien, ya adquirimos los libros y estamos llegando con esta colección maravillosa a más de 19.400 instituciones educativas en todo Colombia, con la colección semilla, con formación docente, con trabajos con los padres de familia. Poco a poco vamos a lograr que los niños y los jóvenes no solamente amen la lectura, sino que por sobre todo entiendan lo que leen y además puedan desarrollar sus competencias también a través de la escritura. Todo esto va a redundar en una mejor calidad de la educación, en mejores aprendizajes y lo que es más importante, vamos a lograr que los niños y los jóvenes descubran nuevos mundos, accedan a la información y al conocimiento, por supuesto, a través de la lectura. Esta pregunta es de Raúl Ardila. Quiero saber en qué consiste el programa de bibliotecas públicas. El programa de bibliotecas públicas depende de la Biblioteca Nacional de Colombia. Está articulado bajo el nombre de Plan Nacional de Bibliotecas Públicas. El proyecto consiste en fortalecer las colecciones de las bibliotecas públicas con énfasis en la primera infancia, de mejorar su infraestructura, de tener programas de conectividad al interior de las bibliotecas públicas y adicionalmente de construir nuevas bibliotecas públicas como las 46 que entregaremos este año. Catherine Domínguez nos envía esta inquietud. ¿Cuántos libros se han comprado para Leer es mi cuento? Para el programa Leer es mi cuento, vamos en más de 4 millones de títulos en lo que va corrido de este gobierno. Estamos ahí contando también la colección de libros, 9 por cada casa, que le estaremos entregando a los hogares que está entregando el presidente de la República de manera gratuita a lo largo y ancho de Colombia. Nosotros hemos comprado colecciones para niños, colecciones para jóvenes, nuevas colecciones y dotaciones completas para algunas de nuestras bibliotecas y hemos editado 13 ejemplares de Leer es mi cuento que se distribuyen gratuitamente
con periódicos a lo largo y ancho de Colombia. Sobre las bibliotecas públicas nos pregunta Carlos Alberto López. Mi pregunta es: ¿qué proyectos de tecnología hay para las bibliotecas públicas? Con la Fundación Bill y Melinda Gates venimos desarrollando un programa de alta tecnología para las bibliotecas públicas. Por ahora son 26 que están en el piloto de la Bill Gates. Sin embargo, tenemos todos los recursos para asumir la última milla de conectividad para la totalidad de bibliotecas públicas del país en los próximos 2 años. Es así como contarán las bibliotecas, con una red de computadores y sobre todo con la banda ancha para que puedan navegar cómodamente todos los usuarios de las bibliotecas. Usted como ciudadano pregunta, el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Recuerde que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal TV. Urna de Cristal.